Amigos, volvemos a lo que pasó y volvemos con el tema, el plato fuerte. ¿Por qué le llamo al plato fuerte? Porque todo el mundo conoce una entidad que le llaman CMD, Colegio Médico Dominicano. Pero el Colegio Médico Dominicano es conocido en una de dos situaciones: o por las tensiones que genera en el momento en que se están seleccionando las autoridades que lo van a dirigir por un periodo de 2 años, eso por una, o dos cuando están en luchas reivindicativas. Pero muy pocas veces se ha tenido la oportunidad de escuchar hablar de las interioridades del Colegio Médico y de la importancia de esta institución para el desarrollo de todo lo que tiene que ver con el sistema del sector salud, con el sistema de salud. Para ello, precisamente, tenemos al doctor Santos Ramírez, vasto conocedor de toda esta dinámica, porque participó en la construcción de la misma, porque ha sido un gremialista a carta cabal. Además de esto, es médico especialista, y de estos médicos especialistas que sus conocimientos lo adquirieron siendo lo que nosotros los médicos le llamamos una medalla, que lo tiene siendo ratones de hospitales, dedicados precisamente en la formación en el hospital, además formador de recursos humanos, y fue presidente del Colegio Médico del Distrito, presidente del Consejo Nacional de Sociedades Especializadas, el presidente bueno, ha tenido todos los cargos en el Colegio Médico, toda la brea que le da el aval precisamente para hablar de este tema. Buenos días, doctor Santos Ramírez. Buen día, hermano Roberto Lafontán, y para nosotros un gran honor estar en esta tribuna sobre lo que pasó, y vamos a hablar hoy precisamente qué pasó con el Colegio Médico de su origen hasta la fecha. Así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Entrando, me puse a buscar sobre la AMD, mira, Santos, y no encontré nada. La AMD fue borrada de Google. Digo yo, déjame buscar rápido para ver cuándo fue creada, porque sé que es una institución centenaria y que el Colegio Médico lo que tiene es precisamente la antorcha. ¿Cuál es, en corto, la diferencia AMD, Colegio Médico? ¿Hasta cuándo fue AMD? ¿A partir de cuándo Colegio? ¿Y cuál es la diferencia fundamental entre una y otra? Bueno, la Asociación Médica Dominicana, ya como bien dice, es una institución centenaria, alrededor de unos 136, 137 años, y se llamó Asociación Médica precisamente hasta el 19 de febrero del 2003, cuando se creó la Ley de Colegiación Médica. Ley esta que entonces pone a un lado la Asociación Médica y se crea entonces con carácter público, con derecho y personalidad jurídica, y donde los derechos fundamentales de la clase y la atención hacia mantener siempre la dinámica de la salud de la población, con esos objetivos fundamentales, entonces se creó el Colegio Médico el 19 de febrero del 2003. ¿Y cuáles son los fines? Los fines generales del Colegio Médico, tanto además en lo social, en lo científico, en lo educacional, que hacen la distinción ya con la antigua Asociación Médica Dominicana. Bueno, la Asociación Médica Dominicana prácticamente tenía el carácter de sindicato, y su principal, y se puede decir así, activo era el derecho hacia la lucha para mantener la equidad en la clase, desde el punto de vista frente al Estado, y sobre todo para organizar de manera nacional lo que eran los médicos en ese momento. Claro, el brazo científico de la Asociación Médica constituían los llamados congresos, nada más, organizados en una forma, los simposios, las conferencias que se hacían esporádicamente, pero había una parte que siempre se mantuvo, siendo la parte dinámica, que era a través entonces de las llamadas sociedades,
que se constituyeron en consejo en el 2003, porque antes se decían sociedades especializadas, pero las sociedades que son el brazo científico, investigativo, de todo lo que tiene que ver con salud, incluso normativo del colegio médico, nace en el 2003 con la ley de colegiación. Entonces, para elaborar ¿y cuál es la finalidad en lo social, en lo educacional, en lo científico? Bueno, si nos vamos a poner a definir artículos y todo esto, vamos solamente a quedarnos en la parte más importante. ¿Cuál es el objetivo fundamental del colegio médico cuando se crea con carácter, con derecho interno, ¿verdad?, y personería jurídica? Lo primero es ser asesora en materia de salud del Estado Dominicano, a pesar de que en su artículo 5 establece que el devenir histórico de lo que fue la Asociación Médica Dominicana es materia al día de hoy del Colegio Médico Dominicano. Entiéndase la lucha, la marcha y eso. Pero el colegio tiene otro orden. El colegio va hacia reorganizar el sistema de salud conjuntamente con el Estado y dirigir políticas públicas conjuntamente con el Estado que vayan al resultado del bienestar social, psicosocial de los médicos y la población dominicana. En definitiva, ese es más o menos el horizonte donde se podíamos definir cuál es el objetivo de esta institución. Entonces, en ese mismo sentido, sabemos que la parte de la lucha reivindicativa ha cumplido firmemente con esto. Pero esta parte que tú te refieres, en cuanto a la parte de asesoría, en cuanto a la parte de la construcción del Sistema Nacional de Salud, en cuanto a esto, ¿cuál podría darme algunos elementos que digan, que señalen que se ha cumplido con este objetivo? Yo diría que hubo, hasta el 2001, hubo 2 leyes, o simplemente que cambiaron del 2001 hacia atrás, que esto constituyó prácticamente lo que fueron las funciones de la Asociación Médica Dominicana. Y en el 2001 nacen 2 leyes fundamentales que definen prácticamente lo que es del sector salud. Si podríamos decirle así, hay mucha gente que dice que aquí no existe un sistema de salud, sino sector salud. ¿Por qué? Porque no hay respuesta organizada a la demanda de salud de la población. Y uno de los roles fundamentales que jugaba en ese momento la Asociación Médica era organizar desde los puntos de vista, junto con este conjunto de estructuras que formaron en ella, lo que sería entonces una respuesta hacia una lucha fundamental hacia la salud. Y se vio eso como desde el punto de vista de un combate, más que de ideas, más que de propuestas. Y entonces, con esa función y con ese objetivo, nace el Colegio Médico después de las 2 leyes fundamentales. Estas 2 leyes prácticamente pusieron en vilo lo que sería un nuevo funcionamiento, un nuevo accionar de esta asociación médica a partir del 2003 como colegio médico. Y usted observa, primero, que al nacer la ley de colegiación, hasta el 2001 estuvo el Código Trujillo de Salud, la ley 4471. Todo lo que fue la presencia de Trujillo, podemos decir, en salud, estuvo hasta el 2001, porque lo que hubo fue, en ese momento, fueron modificaciones a ese código. Entonces, en el 2001 nace la Ley General de Salud, que es una ley macro, y del artículo 12 de la Ley 42-01, que era la Ley General de Salud, nace entonces la Ley 123 y otras. Pero conjuntamente con la Ley General de Salud nace una ley totalmente complementaria que se llama la Ley 8701, que va a cambiar todo el panorama a nivel de atención, sobre todo privada, de lo que es la medicina en este país. Y de ahí en adelante juega un papel fundamental incluso el colegio médico, que es una de sus principales funciones, y es observar que todo lo que tenga que ver con atención al usuario, con todo lo que tiene que ver con atención hacia la población, y ahí en esa relación de atención al usuario, también con el médico, entonces ahí hay cambios que se hacen fundamentales. Y hay una medicina como más, si se quiere, aislada hacia lo que es el calor humano, hacia lo que es
la eficiencia en esta relación médico-paciente que se va perdiendo, porque el médico comienza con una dinámica totalmente diferente a lo que era anteriormente cuando era asociación médica, porque tiene que vivir prácticamente de ratos en este proceso de atención, porque hay una cantidad de pacientes que se tienen que atender y esta cantidad de pacientes le da un volumen al final y esto ha perdido un poquito el carácter de lo que es una atención con cierta calidad y con cierta eficiencia. Yo me imagino que el colegio médico tiene que trabajar sobre ello, contribuir. Entonces, ¿qué es el Consejo Nacional de Especialidades Médicas? ¿Cuál es su estructura, su función y cuál es el impacto que ha tenido en el desarrollo de todo el devenir del sistema de salud desde su constitución a la fecha? Es una pregunta muy importante, porque esta estructura es la herramienta fundamental, muy fundamental en lo que es el abordaje, en lo que es la normativa, protocolo, de todo lo que tiene que ver con una atención de calidad que debe brindar el Estado a través de los médicos y de un sistema y una política dirigida por el Ministerio de Salud, quien es rectora de acuerdo a la Ley General de Salud. Entonces, la sociedad especializada, el artículo 4 del reglamento del Consejo de Sociedades y sus funciones, establece que son las encargadas de orientar, de elaborar, sobre todo también de categorizar lo que son la parte científica a través incluso de los protocolos y de los llamados congresos, simposios, todo esto que va a formar y a compactar lo que es, valga la redundancia, la competencia del profesional, está establecido a través del Consejo de Sociedades Médicas Especializadas. Incluso también está para darle respuesta en asuntos que tenga que ver con honorarios, con tarifas y todo esto, preparada hacia un sistema de seguridad social, donde son las sociedades las que deben establecer la política y orientar a la Junta Directiva y por ende después la Junta en el Consejo de Seguridad Social, donde el colegio médico no tiene derecho a veto, sino derecho a voz. Pero todo lo que tenga que ver con consideraciones, con todo esto de elaborar ideas y elaborar incluso premisas hacia a un bienestar, tanto para la población como para el médico, entonces quienes los hacen es la sociedad especializada a través del Consejo de Sociedades Médicas. ¿Cuántas sociedades médicas especializadas en este momento nosotros tenemos? Tenemos alrededor de unas 56 sociedades, pero en el Sistema Nacional de Seguridad Social que creó la Ley 8701, solamente hay 25 sociedades que son las que con su procedimiento pues están dentro de la atención. ¿Qué quiere dejar dicho esto? Que tenemos alrededor de unas 24 o 23 sociedades que todavía los usuarios o los pacientes tienen que recibir, si es así esos servicios, tienen que pagarlo a través de los llamados planes complementarios, que son unos planes por los cuales se dividen lo que es el sistema de atención en el sistema de seguridad social. Entonces, perdón, tú lo que estás diciendo para precisar es que por el hecho de que esas 24 sociedades no están en el sistema dominicano de seguridad social, al paciente se traduce eso en tenerlo que pagar en planes complementarios. Claro. Mire, la realidad es que el sistema de seguridad social, la ley, para mí no la han dejado desarrollar, la ley 8701, y mucho menos podemos decir de manera constitucional, porque la ley 8701 que crea el sistema de seguridad social, en su artículo 1 dice que respeta los derechos adquiridos, pero también dice que dentro de los derechos adquiridos están los derechos a la salud, que es un derecho constitucional. Sin embargo, mediante la ley y el sistema que creó la ley y el sistema, vemos que hay tres tipos de regímenes, de lo cual hay uno, como hablamos ahorita en cabina, aquí adentro, que no ha podido incluso eso contabilizarse porque no ha habido una voluntad del Estado para poder ver esos trabajadores por cuenta propia, los chiriperos y todo esto, que son los de régimen contributivo subsidiado. Entonces existe hasta ahora lo que es un régimen contributivo y un régimen subsidiado. En el régimen contributivo es realmente donde se está dando esto, porque cuando la ley entra, que en el fondo es una ley, no es mala,
porque habla de dar atención a todo el mundo a través de un seguro familiar de salud, y a través de las resoluciones que emanan del Consejo de Seguridad Social, que es el órgano operativo del sistema. Sin embargo, eso, al crear un régimen contributivo, y ese régimen contributivo a través de lo que le llaman un plan básico de salud, hay que recordar que el plan básico de salud, que es el plan de la ley, fue violado en el 2007, porque paradójicamente todo debió entrar el mismo día y en el país entero. Sin embargo, las leyes de seguridad social, tenemos que recordar que entre la región cuarta y quinta, por allá por Barahona, por medio de que de régimen subsidiado. Vamos a hacer un espacio aparte y te vamos a invitar a otro programa solamente para la ley de seguridad social. Vamos a seguir con el colegio médico, que faltan algunos elementos específicos. Vámonos la para allá. gente se está preguntando ahora mismo, por lo que dice la ley, ¿cuáles son los deberes y cuáles son los derechos de los médicos? Por la ley, que son regulados o no regulados, sino que deben ser supervisados, vistos, seguidos por el Colegio Médico Dominicano. ¿Y cómo lo hace? Mire, el Colegio Médico tiene dos herramientas fundamentales para la actuación y observar las conductas de los médicos. Y lo hace a través de dos entidades, que es el llamado Comité de Ética y el otro un comité disciplinario. Dentro de los hospitales hay un orden y hay un reglamento que establece la Ley General de Salud cuando se elabora lo que es el Consejo Hospitalario. Sucede y viene a ser que la Ley General de Salud, el Colegio Médico y la Ley 41-08, pero sobre todo el Colegio Médico, tiene específico cómo se va evaluando la conducta y el devenir de los médicos. Todo el mundo sabe cuál es el deber del médico, porque el médico tiene un horario, el médico tiene una labor que ejercer en los hospitales, pero cuando esta labor se ve empañada por cualquier obstáculo o cualquier circunstancia, dice la ley 8701, dice la ley la ley 68-03, dice la ley 42-01, que es la ley macro, que esto debe de ir a lo que le llaman al comité de ética del colegio médico y a un comité disciplinario, si así se encuentra que dentro de la parte ética debe pasar, porque hay indicios suficientes para poder ejecutar una acción de disciplina, que puede ir incluso desde una sanción leve, moderada y hasta grave, que puede incluir incluso la expulsión del médico. Hasta ahí podía llegar la cosa. Entonces, el comité disciplinario del colegio médico es el encargado de evaluar, de acuerdo a la situación en la que está atravesando la posición del médico con respecto al hecho, si realmente debe ir a un comité disciplinario. El comité disciplinario tiene esa función. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que la Ley de Función Pública, la Ley 41-08, estableció también como si fuera un comité disciplinario y tiene leve, moderada y grave, pero totalmente distinta a la Ley de Colegiación Médica, que fue creada como una ley asesora del Estado, y una ley no puede estar por encima de otra tampoco. Observamos que la 41-08 habla de una sanción por escrito, si es posible, mientras que la ley del 6803 es una sanción verbal. Usted conversa con el médico, pasó esto, ok. Llegó otra, lo vio y lo ejecutó, pues tú le llamas, le hace algo por escrito, pero ya en la tercera situación en la que el médico pasa, que es residente, que volvió, y un poco más grave, entonces eso ya pasa al comité disciplinario, donde dije que puede ir de una sanción de una categoría hasta la expulsión del médico, si la situación evaluada por el comité disciplinario así lo amerita, porque ellos tienen sus reglamentos. Ahora una pregunta, Santos. Me está hablando de los hospitales públicos, ¿Sí? la red de hospitales públicos. Perfecto. No, eso va para los privados también. No, pero vamos por partes. Sí. Porque la ley de función pública no va para los privados. No. ¿De acuerdo? Entonces, Esa no. el Estado, mediante esa red de hospitales, tiene que garantizar la seguridad del paciente. Así es. Seguridad del paciente. Es un derecho. Estamos hablando. Es un derecho. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Entonces,
si el Estado es el que tiene que garantizar la seguridad del paciente, no entiendes el colegio médico o no entiendes tú que de alguna manera se le está limitando al Estado la responsabilidad de darle seguimiento, de velar, de sancionar, al derivar esto hacia un órgano, hacia una institución, como en este caso el Colegio Médico Dominicano, no entiende que se sale un poco, que se limita al Estado en este sentido. Ese cuando se le da la función al colegio médico que sea el que sancione, es Roberto. Exactamente. No, porque tenemos que ver dos cosas. Hay una pena que son las que realmente el médico en su función se puede sancionar. O sea, si hay algo que involucra al médico desde el punto de vista a nivel interno de un hospital, hay dos cosas que tenemos que dividir, lo que es civil y lo que es penal. Porque incluso a los médicos se demandan, a los médicos se condenan y tienen todo el proceso del Código Procesal Penal, que se está hablando incluso de despenalización del ejercicio médico por eso. Pero, lógicamente, el hospital tiene todo el derecho, es como el fiscal en este caso. Lo que pasa es que el colegio médico ha jugado un papel incluso un poquito clientelar en la cuestión de disciplina. Y entonces muchas veces tú dices, bueno, ese está ahí, el colegio médico lo va a condenar. Y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a crecer como institución, en crecer en el sentido de reconocer que no todo el mundo es perfecto, en reconocer que nosotros estamos para defender siempre al médico, pero cuando el médico tenga y cometa un fallo, ser lo primero también en castigar lo que esté mal. ¿Entiendes? Si no, cuando estas cosas no pasan, por ejemplo, que hay una injuria, una cuestión, se comete un error médico y por ese error médico ahí se va a la justicia, no importa la decisión o no que tome el colegio médico, porque cuando un médico esté en la justicia, el comité de ética, el comité disciplinario cesan su función, porque la misma ley de colegiación dice que si ese caso está en la justicia, hasta que no salga de la justicia no puede llegar al colegio médico. No puede estar juzgado 2 veces por el mismo caso. Dice la misma reglamentación de ética. La parte que más le gusta al médico, ¿qué impacto tiene el Colegio Médico Dominicano en la Comisión Nacional de Honorarios Médicos y cuáles instituciones la integran? Este elemento te lo dejé precisamente de último, finalizando el bloque, para que sea tu entrada al próximo bloque, Santos. Perfecto, así lo haremos con mucho gusto. Santos, al final del bloque habíamos entrado al plato fuerte, que es lo cuaito. Los platos fuertes porque grita el médico porque no lo tiene, grita el paciente porque el médico a veces está encarado porque no le están pagando suficiente. Yo tengo un amigo de nosotros dos, que de él me aprendí yo una frase, que es que el Estado hace creer que paga y el médico hace creer que trabaja. De manera al final te digo ya, aparte, ¿quién es ese amigo? Dime una cosa, el Colegio Médico y los honorarios médicos, y veo que hay una Comisión Nacional de Honorarios Médicos y que está integrada por un conjunto de instituciones. ¿Qué comentarios puede hacer al respecto? ¿Qué orientación? Si lo ponemos al Comité Honorario Profesionales y esto del Comité Honorario Médico, tenemos que hablar que hay una parte que tiene que ver justamente con lo que tiene que ver con la reforma de la Ley General de Salud y otro tiene que ver sencillamente con la Ley 8701 cuando se establece dentro del Consejo de la Seguridad Social el Comité de Honorarios Profesionales. La Ley General de Salud establece que los médicos deben ganar por un salario más incentivo. Eso es lo que establece la ley. El comité de honorarios médicos, como bien tú planteas, debió y debe cada cierto tiempo, periódicamente, revisar lo que serían todo lo correspondiente
a la labor ejecutada por rendimiento y una serie de variables, pero esto realmente en la práctica no se cumple. El médico, al no cumplirse, ha jugado un papel y podemos decirlo aquí porque estamos hablando de manera sincera, de no haber esa exigencia en esa parte, porque el día que se cumplan con esas variables, aquí vamos a tener mejor salud, porque al final el dinero mueve muchas cosas, y el día que realmente también por un rendimiento, por una productividad, se le pague al médico, eso va a cambiar también la atención en salud en los centros públicos. Y si usted quiere, mire a ver en los hospitales de autogestión, que hay estímulos y hay incentivos, si no se cumplen las cosas como son. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí, si eso pasara y los gobiernos pensaran un poquito, aquí podíamos hacer eso. Lo que pasa es, mi hermano Lafontaine, que aquí el presupuesto en salud, la visión hacia una verdadera atención de calidad, la han tenido muy pocos gobiernos. Y ahí hemos tenido nosotros, ahí hemos cojeado, porque el sistema de salud no ha tenido un presupuesto adecuado a la verdadera necesidad de salud, de esa atención, pero también realmente de reconocer un salario importante para el médico, porque hasta ahora los salarios son deprimentes. Eso lo tenemos que decir en honor a la verdad. Una pregunta, Santo, ahora que tú tocas este tema. Aquí tenemos dos áreas, dos sectores, dos asuntos de derechos fundamentales importantísimos para el desarrollo de una nación: educación y salud. Así es. Educación tiene todos los cuartos del mundo y un chin más. Y salud no tiene ni un centavo. Cuando se le aumentó o se llevó el presupuesto de educación a los niveles que exigía la sociedad, una de las grandes esperanzas era que nosotros en el tiempo, en 10 años, nosotros íbamos a tener del sistema de salud un producto mucho mejor que iba a contribuir al desarrollo de la sociedad. Pero cuando vemos los diferentes estándares de evaluación, hay problemas con el profesorado, la generación, la cohorte que se ha formado dentro del nuevo sistema de educación, el 60% no comprende lo que lee y escribe, o sea, que son funestos. La pregunta es la siguiente: ¿no temerías tú que si a salud se le da el presupuesto que se le debe dar, debe ser un 6%, pero vamos a suponer que lo lleven a un 5%, pase lo mismo que en educación y se desperdicie todo este dinero? Mire, lo que pasa es que cuando hay tres cosas fundamentales en un desarrollo en un país, y dijimos dos ahí, la otra es la producción. O sea, cuando se produce, las cosas también van bien en un país. La parte correspondiente a lo que ha pasado en educación es porque no había, parece que era de nombre el cliché, queremos un 5%, queremos un 4%. Si algo bueno hay que reconocer al gobierno pasado, una de sus cosas fue haber dado ese presupuesto. Y particularmente a partir de ahí había que sentarse con las prioridades de educación, con las prioridades. Porque aquí en salud, el presidente Danilo Medina, del gobierno pasado, dentro de esta pandemia, y lo que se hizo en el momento en que entró la pandemia, ponerse pantalones, independientemente a todo lo que se le pueda criticar, que era político, porque donde quiera que se van a hacer acciones públicas, también, fuera de que también sea en tiempo de elecciones, porque las cosas que se hacen en tiempo de elecciones tienen su apellido, olvídese, venga, como quiera que le quieran poner. Pero en el caso, por ejemplo, del presidente Danilo Medina, el Fondo de la Seguridad Social eran 7.500 millones de pesos. Y ahí no se forjó los pantalones para ir tras de todas las medidas que fueran necesarias para que a un país que estuvo trancado, que no le faltara comida, que llegaban las cosas. Ahí el presupuesto de salud
de 1.2 a 1.3 subió casi como 1.8. Entonces se probó que manejando las cosas como tienen que ser, con respuestas adecuadas, las cosas se pueden hacer, pero organizadas y sobre todo, bien sectorizada. Porque todo el mundo sabe aquí qué es lo que hay que hacer, pero ahí vienen los sectores de intereses, que es lo que tenemos que apartar. En salud, nosotros tenemos todo lo que tenga que ver con centros de salud. Nosotros estamos completos, hasta por encima de muchos países que suenan por ahí. Ahora, en atención primaria, en esa estrategia, aquí se está hablando de elaborar esa estrategia que es el punto cardinal de la 8701, que creó el sistema de seguridad social, cuyo principal elemento es la prevención y la promoción y la rehabilitación. Ahora, para la atención primaria en ese sector público que nosotros queremos, ese carácter de régimen subsidiado, faltan alrededor de unas 4.000 o 5.000 unidades todavía. ¿Y qué tiene que ver con eso? Ahí que es donde estamos hablando de aumentar un presupuesto para nosotros prevenir. Y esas son de las cosas que nada más salen de boca, se dicen en cliché, pero no vemos acciones para que las cosas comiencen a ejecutarse. Atención primaria no es poner un pasante, atención primaria no es tener un médico general, atención primaria es tener un ginecólogo ahí, que te resuelvan los problemas de papá Nicolau y todo esto. Aparte de esos dos, atención primaria tiene un pediatra, atención primaria tiene un cardiólogo, atención primaria, incluso si tiene que haber ciertos niveles, tener un anestesiólogo para hacer cierta, también era anestesiólogo. Son alrededor de unos 5 o 6 elementos de especialidades que deben estar dentro de lo que es una unidad de atención primaria para evitar que eso se vaya a un nivel superior. Y entonces estas cosas son las que, Roberto, hay que planificar para que se pueda decir con una política pública que nosotros hemos llegado a tener un presupuesto que pueda malamente contestar generalmente las necesidades de la población. Y hacia ahí tenemos que ir algún día y no muy lejano. Una pregunta, Santo, aprovecho, saliéndome un poco del formato. Si mal no recuerdo, me corrige, he visto al actual presidente del Colegio Médico Dominicano plantear algunas cuestiones contra la atención primaria, no contra la atención primaria per se, sino la implementación, como en algún momento ha pretendido ser implementada. Sí. Inclusive me extrañó mucho cuando lo vi junto con el presidente de Andecli. ¿Tú pudieras aclarar esto o corregirme a mí en caso de que esté un error? Mira, la dirección del Colegio Médico ha estado perdida en todos estos años en simplemente poner como si fuera un anuncio. No se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, sin, como lo manda la ley, hacer una propuesta. Fundamentalmente aquí, nosotros no podemos seguir, ni siquiera para los hospitales públicos, y yo creo que tú bien te fajaste con un hospital con mucha necesidad en un momento determinado, y aunque uno vio en un momento dado, te va a dar un rol, se quedó siempre la cuestión de la amistad y comprendiendo las necesidades de un hospital, con toda necesidad de cómo tú se bailó en ese momento y salir a flote para una atención como quiera, qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué pasan esas cosas de que al quitar la cuota de recuperación, esa es una, que quitaron la cuota de recuperación, pero sucede y viene a ser que no hay una producción en el hospital para mantener una situación de entrada financiera, porque las subvenciones en los hospitales, si usted hoy gastó, el otro mes gastó, la subvención desde este mes le llega cada 3 meses. Entonces estas son cosas que no pueden seguir en un sistema de salud que debe ser contestatario. Pero para ir al grano con la pregunta, ¿qué pasa con los hospitales públicos? Que al quitar la cuota de recuperación, quienes deben mantener los hospitales públicos es la subvención, pero también los subsidiados, que son los del SENASA. Primero, también hay por ahí un cuello de botella, porque también SENASA en los hospitales públicos tiene glosa, y yo pregunto, si la glosa, que es otro elemento de otro programa, porque nos vamos al sistema de seguridad social, son las limitantes que le ponen muchas veces a un auditor para que le niegue los honorarios a ese médico en el sector privado. En el sector público no hay por qué estar glosando. ¿Por qué hay que glosar en el sector público?
de que un hospital no dejó un número, que no dejó un nombre. No, usted tiene que garantizar que a eso que atendió ese hospital, que gastó todos los insumos, que en lo que tiene que ver con todo lo que trabajan en la parte quirúrgica o en la parte de las consultas, donde hay papelería y todas esas cosas, se compra con dinero y lo compra con la subvención del hospital. Entonces, si no tiene dinero para abastecerse, porque hay que glosarlo. Esa es una. Otra cosa también, ¿por qué nosotros, yo digo que el Colegio Médico se ha perdido en pedir que entre realmente la seguridad social y quieren que sea por el régimen subsidiado nada más? Porque la parte correspondiente al régimen subsidiado, la cápita apenas son 255 pesos, cuando en el régimen contributivo eran 1.555 más los 60 y algo que le pusieron ahora a la resolución 581, que le dan más dinero ahora a administrar a las ARS. Pero no podemos seguir nosotros con un régimen subsidiado, que se pague por una cápita 255, y no es verdad que Humano, que Pali, cualquiera de esas ARS, Adimar, Adal, la grande o la pequeña, van a trabajar con un subsidiado cuando no tienen ninguna ganancia. Lamentablemente la Ley de Seguridad Social produjo esto, y en el sector público un hospital no puede estar que le estén pagando por una cesárea un subsidio, como quien dice, o sea, una cápita. Yo le digo subsidio porque hay como el pago por ese paciente apenas de 255 pesos. Te me corriste, me hiciste trampa, te me corriste. Cuando digo te me corriste hacia la Ley de Seguridad Social. No, para comparar, hicimos una comparación. Pero respondiste. Sí, sí. Mira, hay una ley sin reglamentos, un órgano muerto. No hay tiempo, ¿verdad?, para poderlo comentar todos. Hay un conjunto de reglamentos. Por ejemplo, veo que hay un código de ética médica, para irte mencionando. Sí, ese fue el código que estábamos hablando ahorita, donde se rige el colegio médico, pero tiene un secretariado, que es el comité de ética. Se llama así, secretariado de ética. Mira, hay un sonido, que es el sonido que yo más odio, y más cuando me queda material aquí, imagínate la parte de los reglamentos, Sí. Pero tengo que hacerle caso obligatoriamente, porque si no se descuadra todos los programas que hay en la ley está reglamentada, hay como 22 reglamentos. Santo, eso es todo. Terminamos y se quedó parte importante, pero creo que se ha tratado a profundidad qué es el colegio médico, fuera de los aspectos que se conoce, que son las tensiones que genera el debate electoral por la conducción del mismo, y más aún las tensiones que generan la lucha reivindicativa. Santos, nos quedamos satisfechos con tu participación, así mismo lo será el público. Gracias por haber respondido a nuestra invitación. Gracias por la invitación.